¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy día quiero darles la bienvenida a una nueva sección de mi canal. Se trata de los PT Vlogs, ¿ok? Y bueno, he querido aprovechar justo esta oportunidad porque hoy vi en redes sociales algo bastante interesante de lo que hablar. Algo con mucho salseo. Que se trata de las nominaciones de Tromeo. Tromeo es una página de bateristas de YouTube que lleva tiempo ya colgando un montón de lecciones, entrevistando a un montón de bateristas. Y bueno, básicamente pues después de mucho tiempo ellos se han hecho bastante conocidos y ha invitado a muchos bateristas de talla mundialmente reconocidos, otros quizás no mucho, pero que también son muy buenos. Y básicamente están haciendo ahora sus nominaciones de este año 2021 porque el año ya se va a acabar y están haciendo pues las nominaciones de a mejor baterista de metal, mejor baterista de rock, mejor baterista de progresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo hoy día lo estaba viendo de hecho y dije, ¿por qué no lo comparto? Voy a compartir mis opiniones eh, con esto, con las nominaciones que ellos han hecho, porque hay tema del que hablar y hay bastante salseo. Y bueno, van a haber bateristas de los que no tengo ni idea de quiénes son, pero van a haber otros de los que sí tengo idea de quiénes son y bueno, como verán me volveré un poco loco de vez en cuando, también por las nominaciones que les han hecho, pero que bueno, algunos de los que no sé los voy a buscar, ¿vale? De los que ya los conozco pues no voy a buscar mucho porque de esa gente sobra palabra, pero igual para todo el mundo que a lo mejor pues, o todas las personas que estén viendo este vídeo y no sepan de quién estoy hablando, pues pueden buscarlo en las redes sociales porque igual saldrá en el vídeo, ¿ok? Nada, vamos allá. Como pueden ver, yo estoy aquí ya en el Instagram de Tromeo. ¿Ok? Voy a ir a su Linktree. Y en el Linktree te sale esto primeramente. El Tromeo Awards Vote Now. Ok. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Bueno, yo aún no he votado. De hecho, voy a votar. Me he visto las nominaciones así por encima. Y nada. Hay nominaciones bastante comprometedoras. Porque, bueno, yo qué sé. Uno lo ve y dice, pues, joder. Esta peña, entre este y este, ¿cuál decide, no? Así que nada. Drummers of the Year Awards. Ok. De hecho me gusta un montón que hayan hecho esto. No sé si lo hicieron ya el año pasado, no lo sé muy bien. Pero está guay. Así como hay los Grammys o los, aquí en España, los 40 Music Awards, etcétera. Pues esto también está guay. Coño, que se reconozcan los baterías, ¿no? Por su trabajo. Baterista. Así que nada, vamos a empezar a ver las nominaciones. No voy a liar, vamos a ir al grano. Y bueno, también para que vean cuáles mis decisiones, ¿no? Y nada, como vemos aquí, Drummer of the Year. Ok, Travis Barker. Tenemos aquí a Travis Barker. Te pone una descripción de qué es lo que han hecho, ¿vale? O con quién han tocado y demás. Y bueno, para que pues, la gente sepa, ¿no? Tenemos aquí a Travis Barker, baterista de 182, Blink 182. Mario Plantier, baterista de Gojira. Leonard Lewis de Snarky Puppy, aunque no sé si siguen Snarky Puppy, pero bueno, aquí pone pues, ¿no? Lewis has had a big share, his Enter Sandman video went viral. Claro, su video se hizo viral tocando en Drumeo, la de Enter Sandman de Metallica, porque él nunca había escuchado Metallica en sí y como es un baterista de jazz, pues fue un poco, oh, tal, baterista de jazz, toca un tema de heavy rock o heavy metal, ¿no? Y bueno, el tío lo escuchó por primera vez y a la segunda tocó el tema y lo clavó. Todd Zuckerman, tenemos aquí el maestro de Todd Zuckerman. Toda esa gente que no sepa quién es Todd Zuckerman, búsquenlo, porque este tío es un puto crack, es un maestro de maestros. Tiene de hecho un DVD donde enseña un montón de técnicas, un montón de cosas de la batería. Y nada, recomendadísimo, este señor es un maestro, es un maestro. De pies a la cabeza es un maestro. Su banda es Styx, dice pues de la última recordings que hizo con Styx y demás. Robert Sputzer Wright, este tío ya lo he visto, de hecho, bueno, voy a buscarlo para que lo vean. Yo ya tengo buscados aquí unos cuantos, pero vamos a ver aquí a Robert Stick. Robert Wright. You have been extremely patient.
Bueno, como pueden ver aquí el cabrón se la bota que te cae, encima está el festival de Drummer. El tío toca minor cymbals. Es un puto crack. Bueno, que nada, que aquí está bastante reñido, pero sinceramente para mí, mi voto para el baterista del año se lo lleva el señor Travis Barker. Travis Barker, la verdad es que no soy muy fan, pero es cierto que cuando lo descubrí ya en sus canciones, ¿no? Con Blink y con el trabajo que también ha hecho con Machine Gun Kelly, pues me ha encantado y yo creo que es el que más se lleva, ¿no? La medalla por Drummer of the Year. Al resto también, pues me gusta un montón lo que hacen y tal, pero vamos, que Travis, se lleva mi voto. Travis, Vale. Rock Drummer of the Year. Tenemos aquí otra vez a Todd Sugarman, Taylor Hawkins de los Foo Fighters, Bart Kostak. Este tío es el de Leprous. Leprous, banda de producción muy buena. Si no lo han escuchado, escúchenla. El de Abe Cunningham, Deftones, grupazo, sobran palabras. Chet Smith de los Red Hot Chili Peppers, ¿vale? Y bueno, aquí pone Rock Drummer of the Year. Entonces, yo creo que la cosa aquí está bastante clara. En su momento lo tuve ahí un poco confuso entre Todd y Taylor Hawkins, pero son las palabras. Taylor Hawkins está en Foo Fighters. Foo Fighters hace rock hasta hartarse y para mí es el mejor rock actual que puedo escuchar ahora mismo. Aparte del que hacen las chicas de Warning, pero aparece aquí Taylor Hawkins, ¿vale? Si aparecería Paulina Villarreal de The Warning, estaría bastante jodida la cosa, pero por el momento no la han nominado. Taylor Hawkins, yeah. También podría haber aparecido The Grohl, pero bueno, Taylor Hawkins, putísimo. Ok, next one. The next Metal Drummer of the Year. Oh yeah. Bueno, aquí sí que hay tela marinera. Y es que hay unos cuantos que, bueno, yo ya los he visto así. Y la verdad es que, bueno, a ver, no es por dejar fuera ninguno, todos han hecho un trabajo de puta madre. Está Mario de Gojira, putísimo amo. Dan Shirley de Architects, también el tío muy bueno. Con el último álbum de Architects también me sorprendió. Yo Architects no soy mucho, la verdad, pero con el último álbum me gustó bastante. El de Archpire, Spencer Prevet. He buscado algo de este tío con Archpire y la verdad es que me ha parecido un poco como un potaje de todo, un montón de cosas. Y no me ha convencido del todo, pero bueno, el tío tiene mucha técnica y tal y se la manda. Seb Rose, el de Spirit Box. Este tío no es un tío que derroche tanto virtuosismo, tanta velocidad y tanto tal, pero lo que hace lo hace bien. Toca con bastante peso, bastante groove en Sparkbox y me gusta. El tío lo hace muy bien, la verdad. Jay Wember, sobran palabras, sustituto de Joe Jordison, toca en Slipknot. Y bueno, si me tengo que decantar aquí por alguien, yo creo que está bastante claro. El señor Mario de Plantier de Gojira. Yo creo que ese tío no ha tenido mejor año que este. Han sacado su trabajo con Gojira. Ha sacado hace poco un pack también con el señor Taylor Larson y Lou Holland de sus beats, de un pack de batería de él. O sea, es alucinante y ese tío suena que te cagas, tiene un sonido muy característico de él. Toca como una puta bestia parda, toca que te caga y joder, para Metal Drummer of the Year está clarísimo. Si no se lo lleva a él, no sé, me voy a quedar con una decepción por parte de Tromio o de la gente que ha votado. Pero bueno, Mario Plantier, Metal Drummer of the Year, puto amo. Tiene que estar él, tiene que ser el ganador. Punto, se acabó. No hay más. Siguiente. Progressive Drummer of the Year. Oh my god. Bueno, aquí sí que tenemos algo muy heavy. Y es que aquí hay peces muy gordos. O sea, a ver. Tenemos aquí a Matt Garska de Animals as Leaders. Tenemos a Marco Miniman. Tenemos a Gavin Harrison. Tenemos a Jay Postones from Tesseract. Bueno, Gavin Harrison de Porcupine Tree con Steven Wilson. Muchos creo que lo conocen. Toda la gente que esté metida en el mundillo del progresivo tiene que conocerlo. Mike Mangini, Dream Theater. ¿Vale? Aquí han matado a muchos. Han matado a muchos porque estas nominaciones son todos muy buenas. Son todos muy buenos.
Entonces, aquí las descripciones que pone pues de Mark Galka de los nuevos singles que he lanzado con Animals. Marco Mineman, pues sí, aquí pone de que tocó unas cuantas fechas con Moini Day Collective, drummer on Fernando Molinari and John Rivera albums, y bueno, por componer su siguiente solo álbum, y lanzar pues vale, el nuevo álbum de Aristocrats. Bueno, y por estar put out course content with Drum Channel. Sí, hace poco subí un video en Drum Channel donde hice un solo ahí con Independencia de la hostia y me partió en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en muchos pedazos me partió. Gavin Harrison, es que a ver, o sea, ¿cómo se les ocurre poner a todos estos cabrones en esta nominación? O sea, Porcupine Tree reformed and released its first single in 12 years. Plus, the Pineapple Thief did a cinematic live stream to keep things alive during the ongoing COVID restrictions. Bueno, básicamente pues que lanzaron un live stream, ¿okay? Un cinematic live stream con Pineapple Thief, ¿vale? Uno de sus proyectos. Y bueno, básicamente pues que transformaron también el lanzamiento del primer single en 12 años con Porcupine Tree. Entonces bueno, que nada, que este tío sobran palabras. Este tío ha hecho, suena que te caga, en fin. Y hay Post-Tones de Tesseract, este también es un cabronazo. Este tío tiene un grufazo muy muy bueno. Y hay Post-Tones, te la bota demasiado, tío. Me encanta un montón el Constelling Fate que hicieron con Tesseract. No me voy a olvidar nunca la primera vez que vi ese vídeo. Es la live sesión que tienen en estudio. Buenísimo. Para toda la gente que no lo haya visto, véanlo. Y bueno, tenemos aquí al señor Mike Mangini. Con este también sobran palabras. Dream Theater. Álbum. Es que también tuvieron la nominación al Grammy que con Dream Theater. O sea que... Bueno. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora del salseo. Y es que... si voy a decantarme por alguien que sea por el puto ídolo, por el puto amo, que yo creo que este tío, a ver, los quiero mucho a todos, pero señor Marco Mineman, sí señor, este tío para mí me ha esperado muchísimo, y bueno, de hecho también uno de los motivos por los que hago este vídeo es para pues hablar un poco así por encima de todas estas personas, ¿no? Que estos bateristas que son una gran influencia para mí. Y que bueno, que ya en un futuro pues hablaré más en profundidad de cada uno de ellos, pero que eso, ¿vale? Así que nada, de hecho, también en los próximos años seguramente vaya a estar yo en estas nominaciones, ¿vale? Pero bueno, tarde o temprano se hará, así que si quieren que se voten, escriban al Trumio, suscríbanse a mi canal y comenten y de todo, ¿vale? Pero bueno, nada, volviendo al mundo real, vamos a votar aquí. Obviamente se lo lleva el señor Marco Mineman, sí señor. Bueno, pasando a Just Drummer of the Year. Aquí la verdad es que, bueno, no voy a pararme mucho porque tampoco es que controle mucho del género, ¿vale? Veo bastantes, pues, veo aquí unos 5 bateristas. Nate Smith, putísimo amo, ha colaborado con Bullpeck. Aquí pone, pues, Get On Jazz's Magazine. Aparecí en Sets Majors and Masterclass. Bueno, en fin, tenemos a Mark Guiana, también otro maestro del jazz. Ha sido nominado, sí, por una canción que hizo a Louis Armstrong Set, por lo que pone aquí. Brian Blade, este tío no lo conozco, vamos a buscarlo, no sé quién es la verdad. Vale, este tío ha actuado con... Aquí también una cosita rápido. La mayoría de gente que sale en esto de Shin-Chan, el Shin-Chan Live, ¿vale? Son gente bastante top. Así que ya me espero bastante. Me espero bastante.
tío se las bota. Este tío se las bota, se las bota. Vamos a buscar este otro, a ver quién es. Este ha salido en Victory Jams. Sí, normalmente la gente que sale en este tipo de jams o este tipo de cosas suelen ser buenos porque ya están reconocidos pues a nivel baterístico con un nivel bastante pro por sus trabajos. Groove muy a lo Snarky Puppy. Que de hecho se me hace raro que no esté este hombre, Leonard Lewis, el de Snarky Puppy. Pero bueno, será por los trabajos, ¿no? que han hecho. Nada, aquí pone lo que han hecho ellos, con los proyectos y demás. Yo porque me decanto es por Nate Smith. Nate Smith es putísimo amo. Al resto también los respeto demasiado. Pero Nate Smith es mucho Nate Smith. Contemporary Drummer of the Year. Joseph Davis. Leonard Lewis, Chris Coleman. Bueno, no quiero pararme más porque ya me estoy enrollando que te caga. Así que voy a ir a tiro hecho. Aquí voy a votar por Chris Coleman. Leonard Lewis también toca que te cagas, pero Chris Coleman, la otra vez encima me vi un vídeo y lo petó. Country Drummer of the Year. Aquí he buscado a todos estos porque a ninguno los conocía, la verdad. Me he visto empezando por este. Este ha tocado en todas las reviews de platos de Meinl y si no está en todas, en la mayoría. Tiene muy buen groove, consistencia, pegada. El tío la verdad es que el tío le sabe mandar. Bueno, vamos a continuar. Y aquí, como vemos, pues mi voto anterior se lo di a Miles Person, MC Person. Ok, voto para Miles MC Person. Seguimos con Pop Drummer of the Year. Me estaba liando ahí porque vi el de Rhythm and Blues. Y bueno, aquí tenemos también unos cuantos. Para no liarme mucho y ir rápido, pues nada, tenemos a Aaron Sterling, que hizo el último álbum de John Mayer, trabajazo. A Joan, un pedazo de baterista de sesión muy conocido. De hecho acaba de ganar un Grammy también por su trabajo con Dua Lipa. Domino Sant'Antonio, una chica que ha crecido bastante en redes sociales por todas sus covers de temas de pop y demás. Brian Fraser Moore, este tío no sé quién es, voy a ver quién es porque... vale. Sí, de hecho ya lo había buscado antes pero no me acordaba el nombre. Sí, un groove un poco loco, agresivo, pero está guay. Aaron Spears, este ya lo conocemos. Bueno, para no enrollarme mucho y tal, yo creo que aquí vamos a ir a tiro hecho, vamos a ir por Aaron Sterling. Este tío ha hecho un trabajazo con John Mayer. Si no han escuchado el último álbum de John Mayer, escúchenlo. Así que mi voto va para Aaron Sterling. Hip Hop Rhythm and Blues Drummer of the Year. De estos también yo he buscado unos cuantos, de todos los que están aquí. Y me quedo con Terry Jones. Antes lo busqué, buenísimo. Ya he dicho, aquí hay bateristas muy buenos, pero si me pongo a buscar cada uno, no acabo nunca. Ya llevamos unos cuantos minutos de vídeo. Soul Funk Drummer. Aquí tenemos a Anderson .Paak, Eric Fernández, Nicky Glaspie. Vamos, mi voto se lo voy a dar a Anderson .Paak, está clarísimo. Luego voy a buscar al resto. David Garibaldi, también muy bueno. El tío pues hizo el tema este de Tower of Power, de su álbum. La verdad es que buenísimo, pero vamos, Anderson .Paak, brutal. Online Creator of the Year, oh my god. Y luego más abajo tenemos al Performance of the Year y Recording of the Year. Ok, nos faltan 3. En estas 3 vamos a darlo todo. Tenemos el Estepario Siberiano, Dominio Sant'Antonio, Cristina Radvalchenko, Austin Ware, Grayson Nekrutman, Zach Groove, Dorothea Taylor, Justin Scott, Cristina Shiano, Gabe Hilger. Bueno, aquí ya lo estaba más o menos ojeando antes y sinceramente
si me tengo que quedar con alguien, podría ser pues entre Domino, entre el Estepario o Cristina Rebalchelko. De los tres, ¿quién me ha gustado más? Cristina. ¿Por qué? Porque la tía se lo monta que te caga, saca un buen sonido de la batería, saca muy buen sonido de la batería, y eso que la tía no va en un estudio de la hostia ni nada, sino lo hace todo en su cuarto, y es una chica, joder, que está tocando temas que son bastante complicados, y lo hace con su estilo y demás. Aparte que tiene un kit guapísimo, muy original. El Estepario me encanta, el tío también no ha parado, de hecho se ha merecido todo lo que se ha merecido, porque ha hecho un trabajazo en estos últimos años, pero para mí Cristina se lleva mi voto porque me ha gustado un montón como lo ha hecho y que ya está, ya está. Estepario, no es que tenga nada en contra tuya, pero esta chica se lo ha votado mucho más que tú. O bueno, por lo menos esa es mi impresión, ¿vale? O ha estado creando más contenido, ¿vale? Performance of the Year. Tenemos a Chris Turner for Trigger It, Mario Duplantier, Tron Solo, Matt Alper, Satélites, Ned Wood y Leonard Lewis. Bueno, aquí están hablando de una Tron Performance. Entonces, esto también me lo más o menos ojeé antes. Estoy ahí debatiendo entre la vida y la muerte. Pero, están hablando de una Tron Performance. Matt Alper hizo una Drum Performance porque hizo la playthrough de Satélites, buenísima. Este tío me dio una masterclass en Berlín, ¡buah! Increíble. Acabé súper motivado, queriendo tocar más la batería y queriendo destrozar más la batería. Gracias, Matt Alper. Y a Chris Turner no lo conozco, pero este tío también es muy bueno. Y de hecho, por su última actuación también, con la colaboración de Thomas Lang, me sorprendió bastante. Y creo que está haciendo algo bastante nuevo con la batería, que es una mezcla entre beats de trap y metal moderno, así, muy guapo. Y con su trabajo con Ocean's 8 Alaska también, buenísimo. Yo creo que ese grupo más bien lo soporta él, más que nadie. O sea, sus baterías es el mayor peso de ese grupo. Entonces, bueno, yo creo que si tendría que cantarme aquí por las performances de algunos, serían Chris Turner, Mario o Matt Halper. Y vamos a quitar a Mario porque ya lo voté antes. Matt Halper, Satélite, Chris Turner. Chris Turner, lo siento, Matt, eres un hombre gratis, no, por favor, no me vayas a dejar de lado cuando te vayas a salvar algún día y sepas que haya votado a Chris, ¿vale? Pero bueno, básicamente porque Chris lo ha hecho bastante bien, me sorprendió muy bien con esa actuación y están hablando de una actuación, de una performance, ¿ok? Ok, siguiente, Recording of the Year. Bueno, aquí tenemos pues los álbumes o los singles que ha hecho cada baterista: Todd Zuckerman con Styx, Mario Plantier con su último álbum con Gojira, Jeremy Dutton, Justin Tyson, Matt Garska. A estos dos, a Jeremy y Justin, los busqué antes, no estaba mal, me gustó bastante el de Jeremy, pero es cierto que tampoco me lo he escuchado tan a full. Entonces bueno, tendría que quedarme... Si me tendría que quedar con alguno de estos, con Todd, Mario o Matt. Descarto a Todd porque tampoco me he escuchado entero su álbum con Styx. Mario Plantier, sí me he escuchado ese álbum y suena que te cagas. Matt Garska también me sorprendió un montón con esa grabación que hizo. Y ya está, ya está. Entonces, no sé a quién de estos elegir, estos cabrones. ¿A quién elijo? Vamos a dárselo a Mario. Yo creo que se lo ha currado un montón. Matt Garska, aún falta que saque el álbum entero, compañero. Si no lo sacas entero, no puedo apreciar todo. Porque aquí hay gente que ha sacado el álbum entero y lo están dominando por el álbum entero. Entonces, sin más, mi último voto para Mario Duplantier de Gojira con su álbum Fortitude. Discaso, la verdad. Un discaso. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Esas han sido mis votaciones. No sé qué más les puedo decir. A veces ha habido salseo. A veces pues ha habido un poco de divagación porque no sabía muy bien quiénes eran quién. He tenido que buscarlos. Me ha sorprendido un montón porque el nivelazo de toda esa gente es brutal. Y es complicado también que una persona elija, pues, yo qué sé, por simplemente la nominación que le ponen, ¿no? Porque hay muchos más méritos. Pero bueno, que está guay que hagan este tipo de nominaciones cada año Dromeo. Yo voy a estar en una de ellas, obviamente. Ojalá. Y por favor, Dromeo. Y que nada,
que si quieren que estén las nominaciones de Tramio del año que viene, por favor, pues pueden comentarlo, ¿sabes? Pueden comentar y decir, oye, mira, Joan Gabriel, tal, ¿sabes? Ahí un poco de... ¿no? Y también a ver si me invitan, ¿sabes? Ahí a una masterclass y tal, ¿vale? Y bueno, nada, que espero que lo hayan pasado bastante bien. Espero que hayan disfrutado pues, con mis expectativas y con todas mis reacciones que he tenido ante estas nominaciones. Y que nada, que pronto más vídeos así también de este tipo. Que espero que lo compartan, que lo disfruten, que le den like, que se suscriban al canal. Y que pronto más contenido, ¿vale? Así que nada, a pasarlo bien, a portarse mal, a hacer buena música y a seguir rompiendo la batería. Nos vemos. Joan Gabriel.